En la sala de guerra ya hablamos de los mejores francotiradores de varios países. Pero hoy conocerás al mejor francotirador brasileño. ¿Ustedes creen que ya estamos en el 100º documental aquí en la sala de guerra? Mira, apenas empecé este proyecto hace 2 años. Ahora, justo en el 2º aniversario, llegamos a 100 documentales transmitidos. Hoy el episodio es especial, espéralo. Pero antes de comenzar, quiero mostrarte este regalazo que recibí del artista Sergio Paulo Soni. Reggiane RE 2005, Sagitario de la Red Aeronáutica 1943. Este avión es mi favorito de la Segunda Guerra Mundial, ya lo dije en una transmisión en vivo cuando me lo preguntaron. Y estoy muy agradecido con Sergio por haberme mandado este regalazo, pero tranquilo que no te vas a quedar con las manos vacías. No, porque él también me dio este cuadro del Nakajima Ki-40 y 3 para que lo sortee para ti, fan de la sala de guerra. Participar por esta maravilla es muy fácil. Vas a Facebook, le das like a nuestra página y etiquetas a 3 amigos en la publicación. Listo, ya estás participando. El enlace de la publicación está abajo. Vamos a la historia. Marco Antonio de Souza nació en Río de Janeiro el 21 de diciembre de 1964, siendo el tercero de 9 hijos de Jorge de Souza y Ramira Leoncio de Souza. Su padre era conserje en una unidad del SENAC en Copacabana y la familia vivía en un pequeño cuarto ahí. Su padre, un hombre criado en el campo, anhelaba dejar la ciudad con la familia. Y después de lograr comprar un pequeño terreno a la orilla del kilómetro 32 de la antigua carretera Río-São Paulo, iba allá en bicicleta todos los fines de semana para construir solo la futura vivienda. Al concluir la obra, Marco Antonio se mudó con sus padres y hermanos. En esa época su padre, ex paracaidista del ejército, le dio sus primeras lecciones de tiro con una carabina de aire comprimido. Con su casa a la orilla de la carretera, se encantaba viendo pasar las columnas de soldados que frecuentemente marchaban por esa ruta, recibiendo varias veces raciones que los militares daban a los niños. A través de esas experiencias creció en él, aún en la infancia, el deseo de convertirse en soldado. Desde entonces, Marco Antonio nunca abandonó ese sueño. Su padre, igualmente entusiasta de la vida militar, sometió a su hijo a una estricta rutina física. Y esta terminó siendo la única disciplina que realmente captaba la atención de Marco Antonio en la escuela. Apasionado por la caza, él diseñaba y construía sus propias resorteras con las que cazaba pequeños animales en el bosque. Hasta que su hermano mayor recibió una carabina de aire comprimido como regalo de su padre. Curioso por la falta de interés de su hermano por el regalo, él tomaba la carabina cada vez que su hermano se alejaba, y con ella desarrolló habilidades avanzadas de tiro de precisión, siempre practicando y aprendiendo solo. Y su fama de excelente tirador ya se estaba extendiendo entre su círculo de amistades. Fue de esa manera que, con menos de 18 años, el 30 de junio de 1982, Marco Antonio se presentó ante la Junta de Alistamiento Militar en la Baixada Fluminense y regresó sonriente a casa con el documento de alistamiento en mano. El 3 de febrero de 1983, el soldado Marco Antonio fue incorporado al 25º Batallón de la legendaria Brigada de Infantería Paracaidista, con sede en la Villa Militar, donde empezó a servir en el pelotón de apoyo de la primera compañía de fusileros paracaidistas. Ya en la primera instrucción de tiro básico, su envidiable precisión llamó la atención del sargento instructor, quien entonces lo seleccionó para formar parte del equipo de pentatlón de la unidad. Después de la práctica de salto en la torre, Marco Antonio entró por primera vez en el compartimiento de carga de un de Havilland, Canadá, 5 Buffalo, realizando con destreza los 4 saltos calificatorios de su entrenamiento básico, concluyendo el curso el 4 de mayo y siendo declarado paracaidista militar número 38.327. Un día de servicio en el patio del batallón, Marco Antonio alzó la vista, donde en el pasillo del segundo piso del pabellón una figura curiosa llamó su atención. Un oficial del ejército con el uniforme impecablemente arreglado se apoyaba en la barandilla y en su cabeza llevaba una gorra negra con un distintivo en forma de calavera. El soldado curioso preguntó a su cabo qué significaba ese símbolo. El cabo sonrió con desdén y le respondió: «Eso es algo que tú nunca vas a hacer. Fuerzas especiales es solo para sargentos y oficiales.
Imperturbable por el tono de la respuesta, Marco Antonio simplemente guardó ese nombre para sí mismo, y la idea de que esa fuerza debía ser donde solo los mejores de los mejores podrían ingresar. La curiosidad se mantuvo firme en su mente, pero no tuvo que esperar mucho tiempo para ser sorprendido por una oportunidad inesperada. Después de una graduación, un capitán del Estado Mayor de la Brigada anunció a la tropa en el patio que el ejército brasileño estaba creando una nueva unidad de élite, el primer batallón de fuerzas especiales, y que en ese momento necesitaba cabos y soldados voluntarios para integrar su primer contingente. Marco Antonio casi no logró contener la emoción que lo invadió. A pesar de los exigentes requisitos listados, 80 voluntarios se inscribieron para integrar el nuevo batallón, y tras una dura selección realizada por el nuevo comando, solo 9 militares fueron aprobados, entre ellos el soldado Marco Antonio. El 23 de enero de 1984, los oficiales y sargentos que ya formaban parte del destacamento de fuerzas especiales iniciaron el arduo programa de entrenamiento para su nuevo contingente, poniendo a los soldados en un ciclo de desafíos nunca antes visto en la historia militar brasileña. Y después de 3 meses, solo los que resistieron a las pruebas pudieron ser llamados tropa de acciones de comandos. El soldado Marco Antonio recurrió al conocimiento del subteniente Diosdedit Cortés, un gran tirador, absorbiendo sus conocimientos con un alto grado de dedicación, convirtiéndose en un especialista en tiro de precisión. Individuo conocido en el extranjero como francotirador, y que dentro del ejército brasileño recibe la designación de cazador. A partir de 1987, cuando fue ascendido a cabo durante 4 años consecutivos, Marco Antonio fue el mejor tirador de la brigada, recibiendo varias menciones elogiosas en los despachos de la unidad. Y en 1988 pasó a ser orientado por el entonces teniente Roberto Criscuoli, otro campeón de tiro de precisión que tendría una larga carrera en las fuerzas especiales. En un periodo en que la doctrina del batallón de fuerzas especiales aún estaba en desarrollo, la unidad recibió a un nuevo comandante, el teniente coronel Álvaro Piñeiro, quien promovería una verdadera revolución en los métodos y prácticas de los comandos brasileños. A principios de 1989, el coronel Álvaro implementó la pista de combate en localidad, un área urbana de entrenamiento que empezó a capacitar a los comandos brasileños en operaciones de contraterrorismo. Y Marco Antonio realizó ahí varias demostraciones para delegaciones extranjeras y nacionales. Ese año llegó un lote de fusiles alemanes Heckler y Koch PSG, uno calibre 7.62 para evaluación. El cabo Marco Antonio fue de los primeros en recibir un ejemplar para pruebas. Al principio yo disparaba con munición M1 de la compañía brasilera de cartuchos, pero luego empezó a aparecer la munición finlandesa Lapua, que estaba destinada a las competencias de tiro en las que yo participaba. Entonces solicité autorización y empecé a separar munición para probar el desempeño del PSG-1. Yo iba al campo de tiro y practicaba todo tipo de disparos. Múltiples blancos a distancias variadas, disparo de incapacitación contra terroristas, disparo en la T fatal y también disparo contra blancos en movimiento hasta 200 metros con un dispositivo de poleas que yo mismo diseñé. Además del campo de tiro del batallón, Marco Antonio practicó en el campo de instrucción de Jericenó, logrando disparos precisos a blancos de hasta 600 metros. En 1991, obtuvo con un amigo una copia del manual de francotiradores de los infantes de Marina de Estados Unidos. A pesar de las dificultades con el inglés, desmenuzó el libro y absorbió mucha información. Al año siguiente, Marco Antonio fue asignado al Destacamento Operacional de Fuerzas Especiales, que proporcionó seguridad para la conferencia ECO 92, realizada en Río de Janeiro, y en 1995 fue transferido al Destacamento Antiterrorista del batallón. A partir de 1998, Marco Antonio empezó a trabajar como instructor de las nuevas generaciones de comandos y fuerzas especiales, transmitiendo el conocimiento que, muchas veces, él mismo había desarrollado. En ese punto de su carrera militar, el cabo Marco Antonio podría haberse hecho conocido solo como un memorable instructor de comandos, pero el destino le tenía reservada una gran transformación en su trayectoria, resultado de eventos que ocurrían muy lejos de ahí. La República Caribeña de Haití es el país más pobre de América y, en 2011, pasó por un controvertido proceso electoral que le dio la victoria a Jean-Bertrand Aristide, un ex sacerdote católico que ya había sido presidente a principios de los años 90
habiendo sido derrocado por un golpe de Estado. Aristide asumió el cargo en 2001, pero al mismo tiempo facciones rivales políticas armaron a un grupo miliciano que empezó a asesinar miembros del gobierno por todo el país, generando una creciente inestabilidad que el presidente no supo contrarrestar. En los años siguientes, una virtual guerra civil se desató en Haití, con varias ciudades cayendo bajo el control de la oposición. Hasta que en febrero de 2004 los rebeldes tomaron la capital, Puerto Príncipe. Y en la noche del 28 de febrero, Jean-Bertrand Aristide fue evacuado del país en un avión estadounidense, aún en circunstancias polémicas. Saqueos y violencia se apoderaron de la capital, y el total desorden en el país se convirtió en una amenaza regional reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad aprobó, el 30 de abril de ese año, la Resolución 1542, que creaba la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití, o Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití. La misión debía contar con un gran contingente militar para actuar como fuerza policial en el país, con el objetivo de restaurar el orden en lo que efectivamente se había transformado en una zona de guerra en la que numerosas pandillas disputaban el control de Puerto Príncipe, cometiendo actos de extrema violencia contra la población. Con Estados Unidos militarmente involucrado en dos guerras simultáneas en Irak y en Afganistán, la tarea de liderar el componente militar recayó en la segunda mayor potencia militar del continente, Brasil. El primer contingente brasileño llegó a Haití en septiembre e inició acciones de estabilización en Puerto Príncipe, logrando éxito en distritos problemáticos como Bel Air y Cité Militaire. Sin embargo, otro sector problemático permanecería como una fortaleza inexpugnable de grupos de bandidos armados. El distrito costero de Cité Soleil, o Ciudad del Sol, que albergaba a 250,000 personas en un ambiente de extrema pobreza, era el refugio de violentas pandillas criminales armadas con armamento pesado que utilizaban la caótica estructura urbana del lugar, compuesta de callejones y pasadizos, para hacer imposible el control por parte de los cascos azules. Controlando la criminalidad en Cité Soleil estaba Iván Stikotoyin, de apenas 21 años de edad, que desde 2004 venía cometiendo una serie de asesinatos y secuestros por la ciudad, atormentando a la población de Puerto Príncipe. 2 soldados jordanos ya habían sido asesinados y varios otros heridos en el lugar. Así, el comando de la misión decidió usar al batallón brasileño para pacificar definitivamente Cité Soleil. El 18 de julio de 2006, Marco Antonio, ascendido a tercer sargento 2 años antes, tuvo su nombre incluido en el contingente del Destacamento de Operaciones de Paz, el componente de 24 comandos que integraría el sexto contingente brasileño, conocido como Fuerza Yauru, que partiría hacia Haití en diciembre. Ya con 42 años de edad, un veterano entre el joven contingente del destacamento se presentó para el servicio en el nuevo cuartel general de las Fuerzas Especiales, en Goiânia. Me presenté en el cuerpo de guardia mostrando mi documento y diciendo que iba a integrar el destacamento de operaciones de paz. Ellos se miraron incrédulos y varios se mostraron reticentes ante mi presencia. Sabía que debía esforzarme para ganar la confianza de los compañeros. Entonces hice todo el entrenamiento, siempre cargando el equipo completo. Chaleco, casco, mochila de asalto, cantimplora, munición, todo. Solo me quitaba el equipo a la hora del almuerzo y para dormir. Eso hace toda la diferencia. Cuando llegas a la misión, nada te molesta. En el momento de elegir los apodos que se usarían en el extranjero, los comandos no tuvieron dudas. El sargento Marco Antonio sería el asombroso. Al llegar a Puerto Príncipe, el 7 de diciembre, el Destacamento de Operaciones de Paz fue presentado al comandante del batallón brasileño, el coronel de Fuerzas Especiales Claudio Barroso Magno, quien, por ser el comandante más antiguo en la misión, recibiría el tradicional apodo de Kid Preto. Sin embargo, para elevar la moral del DOPAS, Barroso Magno cedió el apodo de Kid Preto al comandante del destacamento. A partir de ese momento pasó a ser conocido como Kid Blue, o azul en francés, una referencia al color de la Organización de las Naciones Unidas, después de ajustar su fusil Remington M24 en las colinas al norte de Puerto Príncipe el día 8. 10 días después, Marco Antonio recibió la esperada orden de ingresar en territorio del enemigo. El día 18 participó en un reconocimiento en Boisneuf-Hydroyard, al noreste de Cité Soleil, bajo control del criminal Pierre Belloni, de 27 años, conocido por extorsiones y secuestros en la ciudad.
El 21 de diciembre, 3 blindados OT-64 Scots de la Fuerza Uruguaya que patrullaban la zona fueron emboscados por hombres de Belloni. Y después de ser atacados por ametralladoras y fusiles Avtomat Kalashnikova 47, los uruguayos retrocedieron, abandonando uno de los vehículos, con todo su arsenal cayendo en manos de los delincuentes, quienes posteriormente incendiaron el vehículo. Como respuesta, el coronel Kid Blue ordenó la ejecución de la Operación Navidad Pacífica, que se llevaría a cabo al día siguiente. Las fuerzas especiales tomarían 3 puntos fuertes ocupados por Belloni a lo largo de la importante Ruta Soleil 9, con el objetivo de abrir espacio para el rescate del blindado. El equipo alfa del destacamento de operaciones de paz tomaría una posición llamada Casa Amarilla, mientras que el equipo Bravo, del cual Marco Antonio formaba parte, tomaría la Escuela Evangélica. El equipo de comandos anfibios de la Marina de Brasil completaría la acción tomando un tercer inmueble. El destacamento de operaciones de paz se trasladó la noche del 22 en 2 blindados E-11 Urutú, equipados con ametralladora MAG, fusiles de asalto, lanzadores de cohetes antitanque, 4 y fusiles francotiradores. El equipo Alfa fue el primero en llegar bajo intenso fuego de Avtomat Kalashnikova 47. Con gran dificultad, salió del blindado e intentó derribar sin éxito la pesada puerta de la Casa Amarilla con un ariete. Mientras tanto, los comandos anfibios recibieron fuego de flanco al intentar derribar su objetivo. El segundo Urutú, con el equipo Bravo, llegó al lugar respondiendo al fuego con la ametralladora de la torreta. Detrás de él, en una escotilla, estaba el sargento Marco Antonio con un lanzador antitanque, 4 al hombro y una mira nocturna improvisada por él. El asombroso disparó contra la fuerza enemiga frente a la Casa Amarilla, silenciando su posición y permitiendo la invasión de los comandos. Con un nuevo lanzador se dio la vuelta e hizo un segundo disparo, esta vez contra la posición que atacaba a los infantes de marina, acertando de lleno en la puerta de la casa, que se vino abajo, haciendo cesar el fuego de los tiradores. El equipo Bravo salió del Urutú y Marco Antonio se dirigió a una posición en el segundo piso que tenía frente a sí una fortaleza enemiga. Al posicionarse y examinar el campo de tiro con la mira telescópica, se dio cuenta de que había una gran cantidad de tiradores, alrededor de 15 objetivos diferentes. Con un razonamiento rápido, impulsado por años de entrenamiento, el sargento distinguió a uno de los tiradores y apretó el gatillo, silenciándolo para siempre. La acción se repitió y Marco Antonio permaneció firme incluso cuando el enemigo descubrió su posición y cubrió la pared frente a él con fuego. En la confusión, también recibió fuego amigo de una ametralladora, pero aún así no abandonó su puesto. Tras horas de enfrentamiento, el enemigo se retiró, permitiendo la ocupación permanente de los edificios por la Organización de las Naciones Unidas y la recuperación del blindado uruguayo. Con el éxito de la Operación Navidad Pacífica, la atención del destacamento de operaciones de paz se volvió hacia la base Jamaica, la fortaleza utilizada por Evans John para controlar la Cité Soleil, y para iniciar la ruptura de su perímetro de seguridad, se eligió como objetivo un edificio de 3 pisos conocido como Casa Azul, ubicado a 350 metros de la base Jamaica y que daba una vista despejada hacia la posición enemiga. Los comandos atacaron la Casa Azul a las 4:30 de la madrugada del 24 de enero, acercándose sin ser vistos y ocupando el edificio sin dificultad. Pero pocos minutos después, el movimiento extraño fue detectado y una lluvia de fuego estalló desde la base Jamaica y los edificios alrededor. Asombroso y otros 2 tiradores entonces subieron a la azotea y se refugiaron en el tanque de agua del edificio, ocupando el punto más alto del campo de batalla, derribando objetivos que disparaban desde todos lados contra la Casa Azul. De repente, un disparo de fusil pasó rozando la cabeza de un compañero. E instintivamente, Marco Antonio tomó una mira Bushnell del observador y escaneó el horizonte en la dirección del disparo. Fue entonces cuando, escondido detrás de una pared de ladrillos huecos, localizó los ojos del tirador, que pronto fueron seguidos por la punta brillante de su fusil. Asombroso entonces guió la mira de su compañero, que operaba un poderoso fusil Barrett .50, hasta un disparo preciso que eliminó al tirador, que posiblemente era el infame francotirador apodado Henri P.Q.D., responsable de la muerte de varios soldados de la Organización de las Naciones Unidas
Los cazadores brasileños mantuvieron su posición en el tanque de agua durante todo el día, habiendo izado allí la bandera de las fuerzas especiales. Este acto provocó un rugido de emoción de todo el contingente brasileño que seguía el combate. A las 8 de la mañana del día 25, los comandos recibieron órdenes de retirarse, dejando la ocupación de la Casa Azul bajo el cuidado de los soldados del 47º Batallón de Infantería de Cosim, en Mato Grosso do Sul. Pero el enemigo lanzó un fuerte contraataque al edificio. A las 18:30 horas del mismo día, se ordenó al Destacamento de Operaciones de Paz regresar a la Casa Azul. Esa noche, el sargento Asombroso ocupó el tanque de agua y desde arriba, con su retícula iluminada, eliminó uno a uno a los tiradores de John, con la increíble tasa de 100% de aciertos, haciendo que los milicianos creyeran que algo sobrenatural actuaba en su contra. 3 días después, actuando en la retaguardia de la base Jamaica, el Destacamento de Operaciones de Paz montó una operación para eliminar la presencia de las pandillas en los alrededores de un puesto de atención de la Organización de las Naciones Unidas en el centro de Cité Soleil. En la madrugada del 28 de enero, los comandos ocuparon silenciosamente una iglesia abandonada cerca del puesto, y Marco Antonio se posicionó en una ventana elevada, sentado en un columpio que él mismo había diseñado. A la mañana siguiente, 2 Urutus actuaron como señuelo y pasaron frente al puesto, provocando el fuego enemigo, que fue respondido de inmediato por los comandos. Rodeadas en 360 grados, las fuerzas especiales brasileñas mantuvieron al enemigo ocupado durante todo el día y ningún miliciano logró acercarse a menos de 100 metros de la iglesia. Habiendo aparentemente eliminado a todo el contingente, recibieron órdenes de retirarse al atardecer. Pero entonces un francotirador fue avistado en la retaguardia de la vía de embarque de los comandos. Mientras los blindados se acercaban y la evacuación comenzaba, Marco Antonio se mantuvo en posición, listo para detectar cualquier movimiento del enemigo oculto. En medio del tenso momento en que el último compañero salía del edificio hacia el vehículo, por una fracción de segundo, vio al francotirador mover su fusil y lo fulminó de inmediato. A principios de febrero, la fuerza de Evan John estaba rodeada en el corazón del distrito, confinada en las manzanas alrededor de la base Jamaica. El coronel Kid Blue comprendió que era momento del ataque final. Se planeó la Operación Yauru Sudamericana con el objetivo de tomar la Escuela Nacional, un edificio de 3 pisos, ubicado a 150 metros al norte de la base Jamaica, poniendo el reducto enemigo bajo el alcance de fuego directo de la infantería brasileña. En la madrugada del 9 de febrero, el Destacamento de Operaciones de Paz avanza hacia el objetivo en 4 Urutus, desviándose al hallar la ruta principal bloqueada. Al avistar la fuerza en el camino, los comandos empiezan a recibir fuego, que es respondido por las ametralladoras de las torretas de los blindados. Inmediatamente después de que los vehículos se detuvieron frente al objetivo, el sargento Asombroso bajó con un fusil de asalto M4 y fulminó a un tirador armado con un Avtomat Kalashnikova 47 sobre el muro de la escuela. Mientras el Destacamento de Operaciones de Paz avanzaba para tomar los pisos superiores, la fuerza brasileña recibió la mayor barrera de fuego que jamás había experimentado. Pero en poco tiempo completó la toma del edificio, abriendo camino para un equipo uruguayo armado con un lanzagranadas de 40 milímetros. Los cazadores brasileños derribaron a varios enemigos por la zona, mientras los uruguayos mantenían un constante fuego de granadas contra los puntos fuertes de la base Jamaica, agotando la fuerza contraria, haciendo que a media mañana Evans John pidiera un alto al fuego. A las 11:30, Kid Blidel ordenó infiltrar la base Jamaica, y el contingente brasileño avanzó en Urutus recibiendo cobertura de los cazadores. De pronto, el convoy fue atacado por un tirador con ametralladora. Instintivamente, Marco Antonio localizó el origen de los disparos, un tirador a 350 metros, al que silenció con un solo disparo certero. El disparo preciso del Asombroso concluyó la acción, y la tropa brasileña ingresó a la fortaleza enemiga, donde encontró una gran cantidad de armas, municiones, vehículos y otros bienes que fueron confiscados o destruidos. Tras la destrucción de la base Jamaica, la resistencia en Cité Soleil se disolvió, y solo acciones de pequeñas pandillas continuaron en los meses siguientes, siendo eliminadas una a una por la Fuerza de Pacificación. La Fuerza Yauru había alcanzado el objetivo de pacificar Cité Soleil,
y la tenacidad del sargento Marco Antonio había sido fundamental para esto. El 5 de junio de 2007 su misión terminó y regresó a Brasil. Pero 2 años después recibiría una nueva convocatoria para regresar a Haití con el 12º contingente, en una misión que impactaría su historia de una manera bastante diferente, desembarcando en Puerto Príncipe el 11 de enero de 2010. Al día siguiente, el sargento vio a Haití ser sacudido por un devastador terremoto de magnitud 7 que prácticamente demolió la capital y mató 160,000 personas, incluyendo a 18 militares brasileños. Tras el temblor, la misión del contingente brasileño pasó de estabilización a ayuda humanitaria, y soldados de la Organización de las Naciones Unidas rescataron a muchas personas. El día 16, patrullando una calle concurrida en Bel Air, Marco Antonio localizó entre los escombros a una mujer que pedía ayuda, más tarde identificada como Mimos Jean-Baptiste, una enfermera. Tranquilizándola, él permaneció a su lado durante 6 horas, hasta que el rescate fue concluido y la víctima fue llevada al hospital, habiendo sido todo el evento registrado por la prensa brasileña. El rescate y la reconstrucción fueron las principales actividades de esta segunda misión, que terminó en agosto con su regreso a Brasil. El francotirador más grande de Brasil regresó a la función de instructor de fuerzas especiales, pasando a la reserva 3 años después, en agosto de 2013. Aunque las cifras oficiales sobre su total de bajas aún permanecen en secreto en la documentación del ejército, el sargento Marco Antonio es reconocido como quien tiene, por mucho, la mayor puntuación personal entre los tiradores brasileños, teniendo su retrato con la inscripción 0, uno expuesto en el Centro de Instrucción de Cazadores de Fuerzas Especiales, marcando el lugar del asombroso en el podio de la historia militar brasileña. ¿Te gustó ese video? Entonces mándanos un pix o colabora con la Sala de Guerra en Apóyase, porque así recibes tu recompensa y entras a nuestro grupo Very Important Person de WhatsApp. Agradezco a todos los que ayudan, especialmente a estos camaradas que son de primera. Y si quieres comprar los libros que uso para hacer estos videos, el enlace de ellos va a estar aquí abajo. Por ahora, mira estos videos que seleccioné para ti, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las notificaciones cuando suba más videos. Yo me despido por ahora y te agradezco nuevamente por tu audiencia. Un fuerte abrazo. De la Sala de Guerra.